Direcciones de red en IP versión 6. Las necesidades que han motivado a utilizar IP versión 6 y dejar de lado ya la problemática que nos ha traído IP versión 4. IP versión 6 comparado con IP versión 4 tiene que me va a proporcionar mayor espacio de direcciones la IP versión 6 porque posee 128 bits en comparación con IP versión 4 que nada más son 32 bits. Esto a su vez va a generar en IP versión 6 340 sextillones de direcciones, lo cual resuelve las limitaciones que teníamos en IP versión 4 por la cantidad finita de direcciones que ya estábamos en 4.000 millones. También se añaden mejoras como la configuración automática de direcciones. ¿Por qué es necesario la IP versión 6? Bueno, la población que accede a Internet aumenta rápidamente. Agotamiento de la IP versión 4, la problemática que se tiene con NAT, que es la traducción de direcciones públicas a privadas y privadas a públicas, y se incorpora los elementos que se conectan de Internet de las cosas. Coexistencia de IP versión 4 y IP versión 6. Para esto, tener los dos sistemas instalados, tanto IP versión 4 como IP versión 6, habilita técnicas de migración de IP versión 4 y IP versión 6. La primera técnica que se conoce es Dual Stack, doble pila. Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IP versión 4 y IP versión 6 de manera simultánea. Esto quiere decir que el equipo es capaz de hablar, por decirlo así, IP versión 4 español y IP versión 6 inglés. O sea, el equipo es bilingüe. La siguiente técnica se llama tunelización. El paquete de IP versión 6 se encapsula dentro de un paquete de IP versión 4. O sea, lo vamos a meter inmerso el paquete de IP versión 6 dentro de un paquete de IP versión 4. La problemática que tendríamos es que el paquete de IP versión 4 es muy pequeño, lo cual él es de 32 bits y el otro es de 128, que tendría que fraccionarlo en partes, ¿verdad? Para comprimirlo y poderlo, pues, portar ahí, darle transferencia, lo cual va a castigarnos con el tiempo de transferencia, va a dar mayor latencia. El otro método se llama traducción, la traducción de direcciones de red 64 o NAT 64. Permite que los dispositivos habilitados para IP versión 6 se comuniquen con los habilitados para IP versión 4. El caso del router NAT64 es un router que permite hablar los dos idiomas. O sea, es como decir la pasarela bilingüe. Habla español para el que entiende español, habla IP versión 4, ¿verdad? Para el que entiende IP versión 4, y habla IP versión 6 para el que entiende IP versión 6. En nuestro caso, las representaciones de las direcciones IP versión 6 es de la siguiente forma. Como son 128 bits, las direcciones IP versión 6 se forman grupos de 4 bits en cada grupito, lo cual es cada conjunto se le llama exteto ya que se componen de 16 bits separados por dos puntos verticales, para un total de 8 grupos de 16 bits, o sea, 8 grupos de extetos. Y los números se clasifican desde el número hexadecimal 0000 hasta el FFFF. Los números hexadecimales, recordémonos que son los que van de 0 hasta 9 y de 10 hasta 15 se representan con letras A, B, C, D y sucesivamente. Este caso, vemos la nomenclatura, cada uno de esos números, ¿verdad? De 0 hasta F, cada número de esos se representa con 4 bits. Por eso es que tendríamos aquí 4 bits más 4 bits más 4 bits más 4 bits. Eso le da un total de 16 bits. O sea, un exteto, por eso se llama exteto, porque son 16. El término no es oficial, que se refiere a un segmento de 16 bits de los 4 valores hexadecimales. Si vemos acá, cada exteto, ¿verdad? En el caso de nosotros, 2 extetos van a ser 32, 3 extetos 48, 4 extetos van a ser para nosotros 64. Una de las características importantes en la representación de las direcciones IP versión 6 es el formato predefinido para la representación. Nosotros vamos a representarlos en grupos de 4 números hexadecimales separados por 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos verticales y así cada uno, hasta formar los 8 grupos. Los números van a poder contener números de 0 hasta 9 y letras A,
que representaría el número 10, B el número 11, C el número 12, D el número 13, E el número 14 y F el número 15. Eso es la representación numérica. Hay unas reglas esenciales para poder tener direccionamiento IP versión 6 correctamente y no gastarnos el tiempo de análisis de la dirección. Esto es, primera regla, omitir los ceros iniciales. Siempre que se inicie alguno de los sextetos con un 0 al inicio se puede omitir. Él automáticamente los va a agregar cuando tenga que hacer las traducciones de la dirección. En el caso de existir cuatro ceros en un sexteto, todos en 0, se puede dejar un único 0 al final. Los 3 primeros se pueden omitir. O sea, la cantidad de ceros a la izquierda de un sexteto se pueden omitir. Eso es lo que quiere decir esto. La representación entonces queda simple con el número que ustedes van a ver representado. Lógicamente, el equipo es capaz de reconocer cuando se habla de números continuos o divergentes. La primera regla entonces es omitir los ceros iniciales en cualquier sexteto. La segunda regla, omitir los segmentos de ceros. Si existe más de 2 sextetos continuos en puros ceros, se pueden poner 2 puntos verticales seguidos. Esto permite omitir el grupo, pero esta regla solamente es aplicable para elementos continuos, no saltados. ¿Qué quiere decir esto? Solamente a los sextetos continuos en ceros. Si existiesen 2 o más sextetos continuos en ceros dentro de la estructura, pero separados por un sexteto que tienen números diferenciados, es decir, números diferentes, estos no pueden ser agrupados o no se pueden utilizar 2 veces la regla de los 2 puntos continuos. O se usa al principio o se usa al final, pero no pueden ser aplicados continuamente. ¿Vemos este ejemplo? La dirección dice 2001, 0DB8. Como aquí hay un 0 al inicio, se aplica la primera regla, se omite. Y aquí vemos 4 ceros, ABC, 4 ceros y 0, 100. Acá en 0, 100, como el primer 0 inicia, acá estamos en el primero, está iniciando el 0, se puede omitir. La regla entonces nos abrevia a 2001 DB8, 0, 0, ABCD, 0, 0, 100. Acá, como existen dos ceros continuos, o sea, 16 bits del primer 0, 16 bits del segundo continuo, se puede omitir aplicando la regla de los 2 puntos. Pero también tenemos otros 2 acá y este que los separa. Para lo cual se puede decir que puedo aplicarle esta regla de los 2 puntos al inicio o al final, pero no puedo aplicársela para todo este segmento. Por lo cual tengo dos opciones de comprimirlo. A eso se le llama compresión de ceros. Poniendo 2001 DB8, 2 puntos, ABCD 0, 0, 100, o eso está aplicado al inicio, o al final 2001 DB 0, 0, ABCD 2 puntos continuos, 100. Entonces usted escoge en cuál segmento tienen, eso sí que ser 2 o más sextetos continuos en ceros para aplicarse al principio o al final. O sea, donde más ganes, comprimirlo. Y recuerde que siempre se aplica la primera regla, que en el primer 0 se puede omitir. Ahora, la regla 2 también de omitir ceros me va a permitir a mí que poder tener la continuidad de los sextetos. Esto quiere decir, por ejemplo, en esta dirección FF02 y todos en ceros y el último número hexadecimal es un número diferenciado, en este caso es un 1. Como hay tantos ceros continuos, se ha dicho más de 2 sextetos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextetos en puros ceros. Se puede todo suprimir con la regla de los 2 puntos verticales dobles. Entonces queda FF 02, 2 puntos, 1, 1. Esto ha suprimido todos los ceros. Veamos que cuando hay un 0 al inicio, o sea, en este caso había 3, se puede suprimir y ya se va a dar por obviedad que estos números se van a completar en ceros acá y solamente se pone el 1. Vamos a ver otro ejemplo. Para la dirección de red universalizada, por decirlo así, en hexadecimal, todos en 0, 0, 0, 0, 0, 0, es decir, la dirección de red total global de todas las redes en hiperversión 6. Entonces, vea que da 0, 0, 0, 0. Entonces, todo esto se puede suprimir por simplemente 2 puntos continuos verticales. Ahí estamos asumiendo que son ceros puros.
Tipos de direcciones IP versión 6. Existen tres tipos de direcciones IP versión 6. La unidifusión, que es la dirección IP versión 6 de origen único. La unidifusión es que yo tomo un paquete y se lo envío a un cliente específico, o sea, es única, un único camino generado. Multidifusión es cuando yo tomo un paquete y se lo envío a ciertos elementos dentro de la red que me interesa comunicárselos, o sea, dos o más elementos. Esto hace multidifusión. Las direcciones IPv6 de multidifusión se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos, es lo que quiere decir esto. En este caso, en el ejemplo que tenemos, la máquina 1, o sea, el punto 1, puede ser que se lo mande al servidor y a la impresora. Estos dos elementos, o sea, dos o más elementos es multidifusión. Y difusión es cuando yo tomo el paquete y se lo mando a todos, les interese o no. O sea, hago una difusión masiva a todos. En IPv4 eso se le llamaba broadcast. Ahora vamos a ver que en IPv6 no existe el broadcast. A eso se le llama Anycast. La longitud del prefijo. La IPv6, la longitud del prefijo se usa para indicar la posición de la red de la dirección IPv6. ¿Qué quiere decir esto? El prefijo es lo mismo que la máscara de red, nada más que representado por el número de bit. No existe un número de extensión largo, por lo cual el prefijo me va a indicar los bits de red. Eso es lo que quiere decir. La longitud de un prefijo IPv6 típica en la mayor parte de las redes LAN es de /64. ¿Qué quiere decir eso? Los cuatro primeros pares, o sea, los cuatro primeros números de izquierda a derecha de los sextetos, los primeros cuatro grupos de sextetos de izquierda a derecha, son tomados para formular 64 bits que se usarán para identificar la red. Aquí vemos el ejemplo, el prefijo me va a marcar la dirección de red 2001 0DB8, que como inicia en 0 se puede quitar, 2001 DB8 A, porque tenemos tres ceros iniciales, y 0, o sea, ahí se puede poner dos puntos continuos. Y la de red, todos los bits de host siempre van a estar en ceros, entonces ahí me identifica el host específico. Direcciones de unidifusión en IPv6. En IPv6, la unidifusión, ¿verdad?, va a conocerse como unidifusión global, que son las direcciones enrutables desde Internet globalmente únicas. Esto aquí enmarca el primer paradigma de cambio a comparación con IPv6. Desde que se te asigna una dirección en IPv6, ya podés ir a Internet. O sea, esa dirección va a ser conocida como única tuya para Internet. La siguiente dirección se llama link local. La dirección link local es la dirección que se utiliza para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local y se limita a un único enlace. Y acá quiere decir que esta dirección del link local se le debe de asignar a todas las interfaces que componen al equipo dentro de la red local. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos un router con tres interfaces, para no tener que buscar esas direcciones IP por medio de la unidifusión global saliendo al Internet, lo que hacemos es que creamos el link local y las interfaces se van a ver como comunes. Todas tienen que tener la misma link local. Todas las interfaces que queramos que se vean entre sí o que se conozcan entre sí van a tener que tener la misma link local, y en el sistema de enrutamiento primero se atiende la link local y después la unidifusión global. Otra cosa importante, las locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Vamos a tener que existe también una loopback, que es la dirección para probar mi tarjeta de red y ver que estemos trabajando en IPv6 que funcione, para la cual vamos a poner dos puntos verticales, 1/128. Esto quiere decir prefijo 128. Las direcciones sin especificar se utilizan dos puntos continuos verticales /128 para que busque a nivel mundial. Y local única, van a ser estructuradas las direcciones local únicas desde la dirección FC00 /7 hasta la FDFF /7. Eso es una dirección. Si yo veo una dirección que inicia en FC0 o hasta FDFF con prefijo /7, automáticamente estoy ante una dirección de local única.
Una característica de la link local es que van a iniciar en FE80 y eso es un apunte importante allá. IP versión 4 integrada no es parte de este proceso de formación y aprendizaje, pero tenemos que conocer de que existe y dar ramificación a esto. Las direcciones de unidifusión IP versión 6 link local permiten que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IP versión 6 en el mismo enlace, o sea, los que se conocen dentro de ese enlace o todos los que tengan esa link local se van a poder hablar entre ellos. No importa que los enlaces sean de WAN o sean LAN, él va a verlos todos como un simple LAN. Se crean incluso si no se han asignado una dirección unidifusión global del IP versión 6 al dispositivo. Están en el intervalo de FE80 /10, o sea, prefijo 10. O sea, siempre que inicie en FE80 estoy ante una link local. En general, las direcciones link local del router que se van a usar como gateway predeterminado para otros dispositivos de enlace. La link local es la única dirección que tengo que tener común en todas las interfaces del dispositivo, ¿verdad? Pues si quiero que se hablen entre sí o entre varios dispositivos que deseo que se hablen entre sí. La estructura de una dirección de unidifusión global IP versión 6, la estructura de una dirección unidifusión global, es actualmente solo que se le asigna a direcciones unidifusión globales con los 3 primeros bits, o sea, desde 001 o 2000, ¿verdad? Los 3 primeros bits están en ceros, aquí vemos el número 001 y todos los demás en ceros, entonces 001, 0, eso es un 2 y todos los demás en 0 es 2000, por eso, hasta la dirección 001, que ya estaba fijo, y todos los demás en 1. Entonces esto me da 3FFF. Estas son las direcciones. Quiere decir que si yo veo una dirección unidifusión global, va a iniciar o en 2000 o hasta 3FFF. Esto me hace reconocer que es una dirección unidifusión global en IP versión 6. El prefijo como tal del direccionamiento unidifusión global es /3, ¿verdad? Porque son 3 bits que están reservados para la red o identificador. Pero normalmente vamos a tener una dirección de unidifusión global consta de 3 partes. Un prefijo de routing global, que este se lo asigna el ISP globalmente, que es parte de la red de direcciones que se asignan del proveedor. Por lo general es de 48 bits. Un ID de la subred a la que pertenece que se utiliza para dividir en subredes dentro de la organización y el ID de la interfaz equivale a la proporción de host de una dirección IP versión 4. Y ahí tenemos el ejemplo según las ramificaciones que vamos a tomar. Las configuraciones estáticas de una dirección unidifusión global es muy simple. Nosotros vamos a utilizar la configuración del router como comando similar de IP versión 4, reemplazando por IP versión 4 con IP versión 6. El comando para configurar una dirección de unidifusión global va a ser IP versión 6 en una interfaz es IPv6 espacio address espacio la dirección IP / el prefijo, la longitud del prefijo. Y aquí tenemos un ejemplo de esto mismo, la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 IPv6 espacio address y el número para la unidifusión global. Después se le da notch down para que pueda encenderla. Configuración estática de una dirección de unidifusión global dentro del sistema operativo Windows, ¿verdad? Versiones menos de Windows 8. Tenemos esta pantallita que así se venía compuesto. Es configurar al host, la dirección IP versión 6, de una forma manual similar a configurar una IP versión 4. La dirección de gateway predeterminado puede ser configurarse para que coincida con la dirección del link local. O sea, el gateway yo puedo configurarlo para que coincida con el link local, para que así no tenga que estar saliendo. O de unidifusión global de la interfaz Gigabit Ethernet. La asignación dinámica de direcciones IP versión 6, configuraciones automáticas de direcciones independientes de estado, SLAC, y el DHCP versión 6 con información de estado. La configuración dinámica SLAC, ¿qué significa esto? Es la configuración automática de direcciones independientes del estado. Un dispositivo puede obtener su prefijo de longitud prefijo, dirección de gateway predeterminado y otra información de un router IP versión 6. Utiliza los mensajes de anuncio del router RA, o sea, en este caso router announced, no me va a permitir dar a informar a los demás quién da o provee direccionamiento IP. Los mensajes de RA, ¿verdad? De ICMP versión 6 se envían cada 200 segundos a todos los dispositivos habilitados para IP versión 6 en la red. La opción 1 es poner un SLAC solamente, que soy todo lo que necesita un prefijo de longitud prefijo, gateway y predeterminado. La opción 2 es un SLAC y DHCP versión 6.
esta es mi información, pero debe obtener otra información como las direcciones DNS de un servidor de HCP versión 6. La opción 3 son de HCP solamente. No puedo ayudarlo, solicite toda la información a un servidor de HCP. Es lo que tenemos para un SLAC. La configuración dinámica del DHCP versión 6 se da a la opción 1 de RA. El stack solamente es la predeterminada. La opción 2 del RA, el stack y el DHCP versión 6 sin información de estado. Utiliza el stack para las direcciones de unidifusión global IP versión 6 y el gateway predeterminado. Y utiliza un servidor de DHCP sin estado para otras de información. La opción 3 en este caso, el RA de DHCP v6 con información de estado. Utiliza las direcciones del inlocan de los routers para el gateway predeterminado y utiliza el DHCP versión 6 para toda otra información necesaria. Y vemos el ejercicio de un ejemplo de cómo se hace la configuración de IP versión 6. Normalmente vamos a utilizar el proceso EOI64 y generación aleatoria. Con el procesamiento de EOI64 es tomar la MAC, separarlo los 6 pares de números hexadecimales en 3 pares, ¿verdad? Un OUI, un identificador único, ¿verdad? De inicio, OUI, es el identificador del fabricante. Del identificador del fabricante se tiene que tomar el segundo, y aquí hago la salvedad, el segundo número de los números hexadecimales, de los 3 pares de números hexadecimales, el segundo desde el más significativo hacia atrás, o sea, el segundo de izquierda a derecha, y ese número se le modifica el segundo bit de derecha a izquierda. El segundo bit se modifica. Si está en 0 se pone en 1, si está en 1 se pone en 0. ¿Esto para qué se hace? Para saber que se aplicó la regla de EOI. Esto es una regla pura, sintáctica, así hay que aplicarlo. O sea, se toman 24 bits, de los 24 bits se modifica el bit número 7 y se pasa a su estado inverso. Si es un 0 se pone 1, si es un 1 se pone 0. Veámoslo acá, son 4, 5, 6, 7, el séptimo bit. O para mí, más fácil, del segundo número, es las letras C, el segundo número hexadecimal, se modifica el segundo bit. Y ahí, si estaba en 1 lo pongo en 0 y si está en 0 lo pongo en 1. Entre esas dos que son de la dirección MAC, entre esos dos, la separación que se tiene por medio lo completo con puras FF, o sea, pongo con los números hexadecimales FF y FE. Eso es lo que tengo que poner. En el último, los 3 pares de números hexadecimales no se tocan, ya que es el identificador del equipo, del host. Para verlo fácil, entonces es verlo de la siguiente forma. En un ejemplo práctico, voy a abrir acá el CMD, le digo ipconfig/all. Veo, por ejemplo, este número hexadecimal del Bluetooth. Abro mi pizarrita. Veo el número, es este, 9CB6, 96BC, T0, 15, 0A y 68. Tomo 24 bits, que son 3 pares de números hexadecimales, que estos serían 24. Y aquí están los otros 24. ¿Por qué? El total de bits de la MAC, que es la dirección física, la MAC es de 48 bits. Entonces la separo en dos, 24 y 24. Esos son 24 bits, ¿verdad? En este caso, ese es el ID del equipo. No se toca. Y este que está aquí es el OUI. Por eso el EUI. Eso es para hacer EUI 64. Que es de 64 bits. Como pueden observar, tengo 48, me faltan 16. Esos 16 son los que pongo aquí en el medio, separándolos, el FF
y el FE. Ese es el identificador. Después pongo acá el 15, 0A, 68. Acá ya tengo 1 y tengo 2. Ahora mantengo aquí este de 0, ¿verdad? No de O, sino estos son 0. Todos estos son ceros. 2 puntos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer 64 bits en total, porque eso por eso se llama EOI 64, porque es de los 64. Acá voy a poner de 0 y aquí tengo 16 más 16 más 16. Aquí están 48, me faltan 16. El C y el B lo pongo como está. Y aquí es donde viene el juego. El 9 lo mantengo. El juego está en el número 6. El 6 se escribe, el número 6, en hexadecimal. Vamos a ponerle en hexa. Se va a escribir en binario. 0, 1, 1, 0. Y me dice que el segundo bit de derecha a izquierda, que es este, se va a intercambiar y va a generar el nuevo número del EOI. Entonces me queda 0, 1, 0, 0. Paso de 1 a 0. Este número que equivale ahora, equivale a un 4. Y aquí está. Estos que están aquí son el ID del dispositivo. Entonces, véanlo así. Así me quedaría la dirección con los prefijos hacia arriba. Esto es ya ahora todo el ID, nada más que en IP versión 6. Por eso se llama EUI 64. Son un total de 64 bits. Otro ejemplo. Vamos a agarrar la siguiente dirección que tengo acá. La dirección MAC es esta. Bueno, vamos a agarrar otra que sea diferente. Esta dirección MAC de esa tarjeta. Vengo acá. Le digo, vamos a tomarlo. Igual voy a escribirlo como está. Y dice lo siguiente, AE B6, AE B6, E0, 15, 0A, 67. Lo mismo, 15, 0A, 67 se deja quieto. Acá se ponen dos puntos verticales para separar. Aquí está el primer exteto. Segundo, dice 15, 0, D. Segundo exteto. Y el tercer exteto es 6. Y aquí viene donde viene la pregunta millonaria. Si vemos, lo único que yo tenía que respetar eran esos tres para el ID. Esos son el ID del equipo. Después de esto tengo que completarlo con F, dos puntos, FF. Y ahí es donde entra, sí, el 0 y el D, dos puntos, porque son 16 bits. Acá 4 más 4 más 4 más 4 somos 16. Lo mismo acá, 4 más 4 más 4 más 4. Acá, ahora sí, dice 6B. Y el que va a cambiar, el que nos va a cambiar a nosotros es este que está aquí, el E. Entonces el A se mantiene y vamos a esperar que resuelva el E. El E equivale de hexadecimal a binario, ¿verdad? A binario me va a decir que es así: 1, 1, 1, 0.
Y entonces me dice que tome, y aquí donde viene el ejemplo, el segundo bit, este, está aquí, que estoy marcando, de derecha a izquierda, y lo modifique a su valor siguiente. Si es un 1, pasa a ser un 0, ¿verdad? Entonces me queda 0, 0, 1, 0. Entonces acá, como podemos observar, este es el número 12, que en hexadecimal el número 12 en la conversión sería A es 10, B es 11, C. La letra C, entonces aquí vamos a la letra C. Y listo. La dirección tenemos 48 bits más 16 que se agregaron, que son este que está aquí. Me da todo este número. Siempre identificando que ese es el ID del equipo. Y que todo esto es el EUI 64 ya convertido. Recordemos que el FF se pone del control de agregar esto de acá. Aquí está así de fácil. Regresamos a la presentación, vamos a ver acá. El ID de la interfaz, ya vimos la conversión cómo queda, entonces los primeros 4 extetos se mantienen como están, los demás se hacen la retransformación. Siempre es recomendable, si no existe un default gateway, entonces usar el mismo link local predeterminado para ponerlo a todas las interfaces y así podernos comunicar internamente entre los equipos. Las direcciones de link local dinámicas pueden establecerse dinámicamente o configurarse manualmente. Los routers del Cisco iOS utilizan EUI64 para generar la ID de la interfaz para todas las direcciones de link local en las interfaces ipv 6. El problema de utilizar la dirección de link local asignada dinámicamente en la larga de ID de la interfaz, por lo tanto, el menudo se configura estáticamente la link local. Aquí tenemos el ejemplo de las link locals configuradas. Es importante decir que se pone F80 y al final de poner toda la dirección se pone link local, link-local. Y el equipo así la identifica como una prioridad de consulta para la red interna y después pasa a la unicast global. Acá tenemos IPv6, espacio address, espacio la dirección de link local y espacio la palabra link local. Vea que no se pone prefijo. En la link local no se usa prefijo. ¿Por qué? Porque se ve que es local interna. Por eso en lugar del prefijo se usa link local. El prefijo son los bits que tengo para red. Verificación de la configuración de la IP versión 6. Tenemos que los comandos para verificar la configuración de IP versión 6 son similares a los de la IP versión 4. Show IPv6 Interface Brief o Show IPv6 Router. El comando PIN de IP versión 6 es idéntico al comando que se utiliza para IP versión 4, excepto que usa una dirección IP versión 6. Direcciones de multidifusión, IP versión 6 asignadas. Existen dos tipos de direcciones IP versión 6 de multidifusión. La multidifusión asignada, direcciones de multidifusión reservadas para un grupo definido de dispositivos y las direcciones de multidifusión de modo solitario o solicitado. Dos grupos comunes de direcciones IP versión 6 multidifusión asignadas son el grupo multidifusión FF02.2.1 para todos los nodos de un grupo de multidifusión al que se unen todos los dispositivos IP versión 6 habilitados, similar a la transmisión en IP versión 4. Y el grupo de multidifusión FF02.2.2 para todos los nodos. Este es un grupo de multidifusión al que se unen todos los routers de la IP versión 6. Entonces veámoslo acá. En FF02 2.2.1 es para tener que se unan todos los equipos de hiperversión habilitados, ¿verdad? Un grupo de todos los equipos habilitados. Y el FF02 2.2.2 es para unir a todos los routers. Ahí va a ser importante que la unión es para todos los equipos multidifusión. O sea, se van a estar uniendo todos los routers. Importante, las direcciones multidifusión de ipv 6 de nodos solicitados. Para el caso de la multidifusión de nodos solicitados asignada a la dirección IP multidifusión especial Ethernet, permite que las tarjetas NIC Ethernet filtren tramas de mal destino, ya que al reconocerse que es FF02,
ya vas a ver si es para solamente los hosts o solamente para los routers, o sea, hosts y routers. La verificación de la conectividad, sencillo, bueno, para este caso vamos a usar lo mismo, el ICMP, nada más que el ICMP versión 4 atendería solamente pings a la versión 4, ICMP versión 6 va a atender a hacer ping a los de la versión 6, proporcionando asimismo servicios de IP versión 6. Los mensajes de ICMP comunes a ambos son los siguientes: confirmación de host, destino, servicio inaccesible, tiempo superado y redireccionamiento de las rutas para conocer el eco. Los mensajes de solicitud y de anuncio de routers de ICMP versión 6 incluyen 4 protocolos nuevos como parte del protocolo de detección de vecinos. Aquí es importante el ND, que es Neighbor Detection, o Network, aquí en este caso, Neighbor Detection Protocol, protocolo de detección de vecinos. Y me genera un mensaje muy importante que se llama mensaje de solicitud del router. Router es message, ¿verdad? Send message, y en este caso solicitud para nosotros va a tener un concepto de conectividad de que estás ahí. El mensaje de anuncio del router announces me va a permitir conocer quién se está publicando y quién se está dando a conocer. Los mensajes RA utilizados para proporcionar información de direccionamiento de los hosts, ¿verdad? Tanto los mensajes de solicitud de vecinos como solicitud de anuncios. Los mensajes de solicitud y anuncios de vecinos se usan para resolución de direcciones y para detección de direcciones duplicadas. Pin de prueba para la pila local. Simplemente ingresamos a IPversions, en este caso, para IPversion 4, ingresamos la dirección IP 127.0.0.1. Para IPversion 6 vamos a usar 2.2.1 y ahí vamos a poder ver la dirección de conexión local. Utiliza el comando PIN para probar la capacidad de comunicación de un host a la red. Y utilice para probar también la capacidad de comunicación de un host en una interconexión de la red para hacer por medio del PIN, ¿verdad? El Tracer Route o Tracer RT, prueba de routers. El Tracer Route o Tracer RT es una utilidad que genera una lista de saltos que se pueden alcanzar correctamente a lo largo de una ruta, el tiempo de ida y de vuelta, RTT, a tiempo que le lleva a un paquete de llevar al host remoto y a la respuesta de regresar el host. Se utiliza un asterisco para indicar la pérdida de un paquete. En este caso, si yo vengo a Windows, que estoy ahorita utilizando, yo le doy voy a limpiar primero la pantalla, CLS, y para limpiarlo, CD al 92, para darle un backslash. Ahora sí, CLS me limpia. Clear es para Linux o Unisys, o Mac también. En nuestro caso, voy a darle ping a la dirección local del equipo. Para eso uso el comando 127.0.0.1. Ahí estoy respondiendo a que mi tarjeta de red está funcionando con IPv4. Por medio de ICMP me verifica que la tarjeta está bien configurada en IPv4. Si le doy ping, pero ahora la dirección 2.2.1, me va a responder que está recibiendo bien y me está haciendo un link local, pero nada más que en IPv6. Si yo le doy el comando tracer y vamos a hacerle tracer route, ¿verdad? Si no me pregunta, vean que él se queda con el comando medio extraño, igual que lo ponga en barra. Pero si le doy tracer rt, vea que sí me sale. Tracer route se utiliza en routers, tracer route espacio y a la dirección que quiero hacerle ruta, o tracer rt es para Windows. Entonces uso tracer rt a Google, por ejemplo, google.com. Entonces ahí me hace un tracer a la dirección de Google y cuántos saltos tengo ahí de por medio. Entonces ven que ahí me va revelando las direcciones. Aquí me está dando la dirección de mi puerta de enlace, mi gateway, mi salida, mi dirección de ese gateway mío, a donde se conecta él para otro gateway de él, para él tener salida, que es la dirección 10, 210.64. Cuando vemos una dirección 10, sabemos que es de una red local de un proveedor, una intranet. De ahí hace otro salto para verificar el equipo y así sucesivamente. ¿Cuántos saltos pueden tener? Máximo 30, y ahí te va revelando una de las direcciones de las redes a las que él va teniendo acceso. Y te va informando qué direcciones está utilizando como fronteras. Cuando vemos una dirección 172.16, estamos hablando de que vamos a tener una intranet, ya que esta es una dirección 172.16, una dirección del rango de IPs privadas clase B. Y ahí tenemos la resolución de las direcciones. Voy a parar el comando
¿verdad? Porque si no van a seguir mucho. Y vean que con el comando separa con control C. Si yo quisiera ver quién es Google como tal en mi traducción, voy a usar el comando ns lookup, que es nombre de servidores, que me regala la información de nombres de servidores. Si yo le digo que me dé el nombre de servidores de google.co.cr, Google en Costa Rica, me regala que el DNS Google, que estoy usando ahorita como DNS, es el 8888, y ahí están las dos direcciones, la dirección IP versión 6 y la dirección IP versión 4. Si yo pongo cualquiera de estas dos direcciones, voy a navegar a Google. Vamos a hacer el ejemplo bien claro. Si yo pongo esta dirección en cualquier URL, vamos a copiarlo bien, ahí está. Vengo acá, abro el navegador, le doy clic derecho, pegar, y voilà, ahí estoy con Google, ¿verdad? De una vez en la dirección. Ahora, si copio la dirección esta que está aquí, vengo acá, abro uno nuevo, le doy pegar a la dirección, le doy enter, y ahí está Google. ¿Por qué google.com? Porque el dominio está en com, no en .co.cr. Si yo lo pongo aquí, google.co.cr, comercial Costa Rica.co.cr, me lleva a la misma dirección. Esto es parte del conocimiento que tenemos que ir manejando dentro del direccionamiento. Cabe indicar de que las buenas prácticas nos llevan a poder conocer estos comandos. Entonces, tracer RT, ¿verdad? Tracer row para el router, tracer RT para Windows, que es lo que hemos visto acá. Tracer RT y en sí el comando ping, etcétera. Bueno, espero que con esta explicación de IP versión 6 hayas tenido más claro, ¿verdad? Los tipos de direcciones que tenemos, las diferenciaciones del link local, que es para conexión local interno, o sea, para generar más bien direccionabilidad interna local, se le debe poner a todas las interfaces la misma dirección link local para que queramos formar un grupo común, o a los equipos también que estén interconectados en link local común. Vamos a tener la unicast global, que es la dirección con la que me veo en IP versión 6 en el mundo hacia Internet. Y de ahí las otras direcciones respectivas que se han analizado. Espero que sea de mucho provecho este conocimiento y no olviden darle like.